Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de donde nos escuchen. Bienvenido a este capítulo número 20 de Con Pizarra en Mano, después de esta música psicodélica que el profesor Rodrigo Mayorga puso. Bienvenido a todo este espacio de actualidad, ciudadanía, educación y liderazgo escolar. Don Rodrigo Mayorga Camus, ¿cómo está usted? Muy bien, amigo mío. Saludo a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando. Quiero que todo el mundo sepa que esa música que teníamos puesta era The Scorpions, una famosa banda de metal eh, de los años 80, 90, que de hecho hoy día me enteré que al parecer una de sus canciones la había escrito la CIA en un podcast que estoy No te puedo escuchando. creer. Entonces, por eso estaba pegado con The Scorpions. Está bien. Oiga, noticias esta semana, en semana también. Tenemos harto que conversar como siempre y vamos a partir, esta vez vamos a invertir un poco el asunto porque comúnmente dejamos nuestra conversación de las noticias del retorno siempre hacia el final. Esta semana seguimos con noticias de esta discusión en torno al retorno, pero vamos a partir con ellas porque la verdad ya las vamos a seguramente estar viendo en las semanas que vienen. Efectivamente, el avance del COVID o retroceso del COVID según el momento ha llevado a situaciones distintas a lo largo del mundo. Sabemos que en este momento estamos hablando de 91 países que ya tienen algún tipo de reapertura, una reapertura total de colegios y al menos 52 que mantienen cierres a nivel nacional. Tenemos casos como el de Francia, donde la asistencia se ha hecho obligatoria, casos como el de Italia y España, donde la situación está más bien parcial, o casos como el de Bolivia, donde sabemos que se dispuso este cierre anticipado del año escolar, que de hecho tuvo a la ONU metida discutiendo y lo conversamos algunas semanas atrás. En el caso específico de nuestro país, al menos hace más o menos unos 6 días atrás, ya habían 150 colegios que habían enviado solicitudes al Mineduc para volver a clase. Colegios que están en fase 3 y en fase 4 que obviamente no tienen los mismos requisitos para efectos de la solicitud de esa vuelta a clase. Exactamente, lo habíamos hablado antes, los colegios que están en fase 3, básicamente lo que tienen que hacer es acercarse a la Superintendencia de Educación, enviar a través de un oficio, en ese oficio se pide la reapertura de la escuela, el colegio, el liceo, tienen que adjuntar como anexo los protocolos sanitarios, de sanitización, también se sugiere cuál va a ser la experiencia presencial y cómo no va a ser la experiencia presencial, y acá es cuando entre más es mejor, adjuntar fotos, el metraje, cuáles son los kits que van a tener a disposición. Eso en fase 3. Entonces tú vas con eso a la superintendencia de educación lo recibe, perdón, la Seremía de Educación, y le pide al MinSal que vaya y autorice. En fase 4 uno hace lo mismo, pero solamente se dirige a la Seremía de Educación, porque se entiende que en fase 4 en los colegios la pandemia está, comillas, controlada y pueden abrir. Así que Claro. ahí la invitación para todos los que están pensando, quizás es un buen ejercicio, si no están pensando en el retorno, hacer estos documentos porque te ayuda a organizarte. Y quizás pensando en el retorno, si te estás pensando para el próximo año, te sirve. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué vas a hacer ante un caso sospechoso? ¿Cuál va a ser la rutina de limpieza? Y si no lo han pensado en las escuelas, yo creo que el hacer estos documentos te obliga al menos a volcarte en esa discusión, en ese qué tan preparado está para lo que sea. Y efectivamente, ya hay, como decíamos, ya hay varios establecimientos que lo han hecho como parte de esta discusión y parte de este proceso. Ahora, también esta semana ha seguido la conversación y la discusión a nivel, digamos, de los actores políticos más bien formales. Tenemos el caso del ministro Figueroa, que llegó a bromear esta semana en una entrevista diciendo que la gente lo molestaba Le han dado duro. porque insistía mucho, porque repetía siempre lo mismo, no vamos a repetir ninguno de los chistes aquí en vivo, pero salió dentro para no poner el foco en la discusión que obviamente ha seguido esta semana y de la cual ya hemos hablado bastante, salió sí a aclarar algunas cosas importantes. Una de ellas es que los apoderados no están obligados a enviar a su hijo durante este periodo y que por lo tanto en el tipo de regreso que sea esa obligación propiamente tal no va a existir, a pesar de que sabemos que han habido un montón de discusiones en torno a cómo al cálculo de la subvención, lo hablamos la semana pasada,
al menos esto se aclaró esta semana como Y tal. para ser justo con el ministro también, esto viene desde el primer día, él dijo que era voluntario, gradual, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, Sí. si Pizarra Hermano va todos los miércoles a las 19:30 horas, ¿por qué no podemos? Un chiste así era, ¿no? Algo así era. ¿Por qué vamos a demandar a los niños? No, no vamos a decir nada, no vamos a decir nada. Pero efectivamente, porque hay mucha otra gente diciendo, y este también fue un caso interesante, solo un par de actores más para esta discusión. Uno de ellos, la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, que de hecho ha sido un personaje que ha entrado en No tan conflicto. cercano, y no tan cercano a este gobierno. Exactamente, han estado en conflicto muchas veces, en algunos casos Bastante la apoyo. derecha tuitera se ha indignado muchas veces con las cosas que dice y se ha vuelto un personaje también bastante conocido. Y ella esta semana salió a entregar su apoyo al plan del Mineduc, clarificando que por supuesto que siempre que se cumplan ciertas condiciones, eso dentro de su rol como defensora de la niñez. Y también apareció una organización de prevencionistas que salieron a aclarar de manera muy explícita que el seguro escolar no cubriría los gastos médicos por el COVID-19 en caso de que hubiera algún tipo de contagio dentro de las aulas. Claro, bueno, y si lo entendemos, el seguro escolar no es más que para los accidentes escolares, digamos. Ahora, es que como está todo tan enredado, creo yo, que todos se quieren asegurar, digamos, y no quieren dar un paso en falso, entonces, viejo, si tú vuelves o no vuelves, esto puede o no puede pasar, y como que cada uno está poniendo sus cartas en la mesa. Y por una parte está bien, porque entre mayor Exacto. cantidad de información, tanto a los directores, a la escuela y a las comunidades pueden tomar una decisión en tiempos tan inciertos, ¿no? Y tan oscuros que estamos, pueden tomar una mejor decisión. Pero claro, Exactamente. viene como, es como que ahora falta que el típico señor como el manqueo que se ponía a vender afuera, y diga, oye, yo no me hago responsable de lo que vendo en tiempo de pandemia. Es como, Claro, o sea, al final tiene que ver un poco con eso, porque efectivamente el seguro escolar nunca no ha cubierto nunca enfermedades, por supuesto, pero obviamente esta es una situación nueva, distinta, que de hecho hace un año no la habríamos quizás imaginado y por supuesto tiene sentido que se clarifique muy bien y que tengamos ojalá la mayor cantidad de elementos de juicio posible arriba de la mesa, tanto como ciudadanos como miembros de comunidades escolares. A pesar de que en este contexto ya son tantos los elementos de juicio que uno siente que la cabeza como que va a estallar. Por suerte, para eso es que tenemos también siempre muy buenas noticias que contar y cosas buenas que no todo es compartir. malo. Y una de ellas es nuestras queridas amigas de Profes con Chile. Así es, para todos los que se conectan por primera vez al Zoom o nos están escuchando en Spotify y YouTube, nuestras amigas de Profes con Pizarra, hermano, y así, Profes con Nosotros. Chile, nosotros. Profes con Chile, nuestra amiga Rosario Camila, profesoras que ya tienen 14.000 seguidores en Instagram, y es un Instagram que se generó para el intercambio de prácticas pedagógicas exitosas, ideas, material, y tienen un drive gigantesco al cual tú puedes consultar, sacar material para tus clases, etc. Así que yo les invito a que revisen el @profesconchile en Instagram y sorpréndanse de todo lo que hay. Y todas las semanas nos dejan una cápsula para poder mirarla, conocer un poquitito más y siempre nos traen algo muy interesante. Así que los dejo a todos invitados a ver la siguiente cápsula de Profes con Chile. Hola a todos, yo soy Camila Jochen. Yo soy Rosario Mayorga, somos de Profes con Chile y en la cápsula de hoy les queremos contar un poco sobre lo que aprendimos en nuestro taller junto a la ONG Neyún sobre el mindfulness y cómo se puede aplicar en la educación. Además, les queremos dar algunas recomendaciones y dejarles una invitación. Junto a Neyún aprendimos que el mindfulness es una técnica meditativa que se basa en la neurociencia y en la plasticidad cerebral que nos permite entrenar nuestra mente para lograr un mayor bienestar. Es un estado de conciencia que va apareciendo cuando prestamos atención de manera intencionada, momento a momento y sin juzgar. Se practica generalmente por medio de prácticas, meditaciones, en las que vamos poniendo atención en distintas partes de nuestro cuerpo y de cosas que están pasando a nuestro alrededor. ¿Por qué es importante el mindfulness y su aplicación que tiene en la educación? Porque se ha estudiado y se ha comprobado que mientras más secuestrada esté nuestra mente por nuestros pensamientos y otros elementos,
menos disponible va a estar para lo demás, como el aprendizaje o la conexión con uno mismo, las relaciones o las emociones. Por lo tanto, es necesario afinar nuestra mente y emoción antes ni siquiera de comenzar a enseñar. Lo mismo para nuestros estudiantes. Si queremos aplicar el mindfulness con nuestros estudiantes o nuestros contextos educativos, es muy importante que primero lo conozcamos y lo podamos integrar en nuestra vida y en nuestra propia práctica cotidiana. Para eso les queremos compartir algunas aplicaciones que nos ayudan y nos guían para practicar mindfulness. Atentamente, Insight y Headspace. También, y reconociendo la importancia que le hemos dado este año a la salud mental, los queremos dejar invitados a la Semana de la Salud Mental que está organizando la ONG Neyún, en la que van a realizar un taller sobre cómo cuidar nuestra salud mental y van a realizar meditaciones diarias a través de un link que pueden encontrar en su Instagram. Si quieren más información sobre lo que van las actividades de esta semana, los invitamos a ingresar al Instagram de Neyún o enviarles un correo. Esperamos que les haya gustado esta cápsula y que los haya motivado a aprender, indagar más sobre lo que es el mindfulness y buscar distintas maneras y estrategias de cómo llevarlo a sus contextos educativos. Recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram @profesconchile. Que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de Profes. Gracias, Cami. Gracias, Ro, por las cápsulas. Hoy yo todavía le debo un almuerzo a Camila. Eso es así toda la semana. Eso es como una deuda infinita allá en Talca. Mañana hablamos, Camila, y nos ponemos de acuerdo. Muy bien, que quede comprometido aquí en este espacio. Bueno, compañero, le decía que efectivamente sí han habido noticias del retorno, pero no son las únicas noticias, a pesar de que uno a veces podría pensar que es el caso, y felizmente están pasando otras cosas también, y lo hemos comentado otras veces, que a veces quedan oscurecidas o ocultas en medio de todo esto. Una de ellas tiene que ver con lo que está ocurriendo en el Liceo 7 de Providencia, uno de los casos de liceos unigénero más tradicionales del país. Esta es una discusión que lleva harto tiempo en varios lugares y que tiene que ver con qué es lo que va a ocurrir con estos liceos que son solo de hombres, solo de mujeres. Fue una demanda levantada en algunos casos por el movimiento estudiantil, levantada por el movimiento feminista hace un par de años, y el Liceo 7 de Providencia es uno de los ejemplos donde justamente por estas demandas y por decisión de la comunidad escolar, y esto es algo bien interesante porque no es solamente aquí que haya venido un grupo y haya dicho esto es lo que queremos y ha protestado. Esa protesta abrió procesos de conversación interna, de votaciones que llevaron justamente a tomar esta opción. Y efectivamente estamos viendo que nos acercamos al primer año de este establecimiento mixto, que existe una cantidad importante de postulantes, en este caso, dentro de un proyecto de educación pública, y que esta semana efectivamente salieron esas cifras. 137 niños que postularon al liceo, seleccionados 112, un liceo que todavía mantiene existen criterios de selección, y efectivamente vamos a estar viendo aquí los resultados de esta experiencia, que augura quizás cosas bastante buenas para efectos de la forma en cómo nos relacionamos dentro de nuestras escuelas. Yo hice mi práctica ahí, compadre. Ah, mira. A mis 21, 22, una cosa así. Para que vea, bueno, está distinto entonces ahora. Esto sí que es un cambio... Yo estoy... el liceo. No, usted está igual. Yo pensaba que usted tenía 21 hace un par de años. Me estaba imaginando yo. Oye, y esta noticia, bueno, yo creo que es algo que a todos los que hacemos clases y estamos en los colegios, vemos esto, son datos bien duros. El 10,4% de estudiantes tuvo nula interacción en su colegio en agosto. Y a esto uno le suma, porque están estos niños, para la gente que quizás no hace clase y no está escuchando, están estos niños que efectivamente no se conectaron. Pero también hay un grupo re importante y eso es algo que yo creo que hoy día que está tomando las conversaciones en las escuelas, porque tenemos otro grupo de alumnos que está, comillas, conectado,
pero que al final no sabemos si está conectado, porque están las cámaras apagadas, están los micrófonos silenciados, y bueno, aparte la frustración propia del profesor, de los que tenemos que estar a cargo, que no hay vínculo, hay una serie de cosas bien, bien complicadas, que uno podría explicar el por qué las cámaras no están prendidas, y ahí hay otros temas que tienen que ver también con el aumento del ciberacoso, hay una serie de cosas, la adolescencia, qué sé yo, pero también hay un grupo de estos nombres que vemos en la pantalla, como los amigos que hoy día están conectados con nosotros, no sabemos si dejaron prendido y se fueron, o sea, hay muchos casos de eso. Entonces, hay un número que quizás todavía hoy día no conocemos de niños que, claro, sabemos de los que no se han conectado nunca más, pero de los que están todos los días o parte de la semana, no sabemos si efectivamente están o no presentes en la clase, interactuando, escuchando, aprendiendo. Y esos números, ese número como oculto, que es que a mí como director, como profesor, lo hablábamos, es difícil porque te complica la toma de decisiones. Cuando uno, mira, les cuento algo a los que están escuchando en relación a esta noticia, conversábamos con las directivas de cada curso, preguntándole por qué ha bajado la conexión, cuáles son las... Y ellos nos daban una serie de razones, qué sé yo. Y ellos te lo dicen, están cansados, los alumnos están cansados, son súper honestos, el clima empieza a mejorar, y ojo con esto, son cosas como domésticas, pero va a apuntar a la toma de decisiones. El profesor me decía, mientras el clima empieza a mejorar, bueno, los que tienen la suerte de tener piscina, o sea, olvídate. O sea, los que tienen piscina de las 12 del día no los ves más. Y eso va a pasar. Y los que no tienen piscina, probablemente, pero a las 12 del día el tiempo está bueno, vamos a jugar con los amigos. Entonces ahí el desafío de cómo reencantamos a los estudiantes, qué cambios metodológicos vamos a hacer, porque esto es re fácil tomar medidas como, bueno, cámara prendida, el que no la prende, puntitos menos, y va una nota, pero después te enfrascas en otro tipo de problemas. Ese es una reacción súper fácil, digamos, pero ¿cómo lo reencantamos? ¿Cómo hacemos que la experiencia digital genere este vínculo que lo hemos perdido por la instancia presencial? Y también nos lleva, bueno, reorganicemos entonces el horario. Concentremos algunas horas en la mañana y en las tardes tengamos otro tipo de actividades para ellos, para que sea también un poco atractivo, pero son números que complican, Rodrigo, y a mí de verdad, ¿qué es lo que va a pasar al final? Porque claro, uno tiene más o menos algunos indicadores internos que ha ido modificando, pero con lo que nos vamos a enfrentar el próximo año, yo insisto, es una de las cosas más difíciles que vamos a tener, saliendo ya del cuándo vamos a volver, que ya esto es una conversación que yo creo que está viciada, completamente dicotómica, ideologizada. ¿Sí? La pregunta es cómo vamos a hacernos cargo de la disparidad de aprendizaje, cómo nos vamos a hacer cargo de estos niños que en agosto no se metieron, que en septiembre no se metieron, que en octubre no se metieron, cómo vamos a hacernos cargo de esos distintos niveles de aprendizaje que vamos a tener nuestros alumnos, cómo nos hacemos cargo de los niños en primero básico con el proceso de lectoescritura. Ahí están, yo creo que los desafíos más grandes de lo que vamos a tener que empezar a conversar y a intercambiar prácticas y escuchar qué están haciendo los demás. Exacto, yo creo que hay desafíos bien potentes y sobre todo, bueno, antes de que nos fuéramos al receso de septiembre, teníamos a Macarena García que hablaba de un poco lo relevante que es esto de preguntarse por qué la escuela para muchos pareciera no tener sentido. O sea, desde lo que dices tú de personas que dicen, bueno, tengo mejores cosas que hacer, o personas que se ven obligadas porque, por ejemplo, tienen que aportar ingresos a las familias y tienen que ocupar ese tiempo para el trabajo. Ahora, hay aquí una pregunta que es bien interesante, como decías tú, de reconocer cuánto de la escuela como institución se ha construido en torno a, llamémoslo así, la obligación, y qué es lo que hace cuando uno dice, bueno, caemos en esto de los puntos por presencial o por la cámara o lo que sea, y de los incentivos y los castigos, por así decirlo. Y también una pregunta de cuánto de eso sirve realmente en este supuesto modelo, este mundo nuevo de la sociedad del conocimiento, donde la autonomía, finalmente. Porque al final, claro, porque al final vuelve a lo mismo, vuelve lo que hemos hablado muchas veces, yo lo tocaba el otro día con mis profesores, al tema de los repertorios, vuelve como a los mismos repertorios que tenías antes. Lógico. Y te sirven, porque yo puedo ponerme en este repertorio la mirada punitiva, yo quiero todas las cámaras prendidas, si usted no tiene si usted tiene 2 cámaras no prendidas en los 5 días de la semana, significa que en vez de un 7 va a tener un 6, qué sé yo.
Y eso puede generar cierta reacción inmediata, pero ¿qué pasa si un alumno de verdad te dice, profesor, mi cámara está mala? Lógico. ¿Y, Pues y qué quiero que va a mis hacer? compañeros vean mi pieza. Entonces, ¿qué? ¿Le va a pedir un informe técnico de su computador? ¿O qué pasa si no tengo cámara porque estoy ocupando un computador porque tengo 3 hermanos en la universidad? Y te vas a enfrentar. Y eso fue lo que le pasó a muchos colegios que tempranamente partieron con esta lógica de prenda la cámara, tiene que estar con el uniforme. Rápidamente eso no se pudo sostener porque el formato que hoy día estamos te exige otro tipo de cosas y otro tipo de foco. Hoy día el foco no está, creo yo, en lograr más conexiones, porque uno podría decir, oye, si todos se conectan, independientemente con la cámara prendida, todos tienen un 7. Yo te aseguro que vas a tener al listado completo conectado, pero de ahí a que estén presentes es otra cosa. O sea, me pueden dejar conectado todo el día. Lo que hay que lograr es una mejor conexión con el estudiante, más que números de conectividad. Porque Y eso de es... nuevo, y de nuevo viene el desafío de esta pregunta por el desarrollo de la autonomía. Si finalmente en una sociedad como la del conocimiento, en la que funcionamos hoy día, no podemos seguir pensando en un modelo que es prácticamente de las sociedades industriales del siglo XIX, donde el objetivo es disciplinar de alguna manera o hacer que la persona esté en su puesto de trabajo eventualmente en la fábrica o en la industria. Entonces, al final también aquí hay una pregunta de eso, ¿cómo logramos garantizar el desarrollo de esa autonomía? Porque sí, uno puede hacer cosas que tengan a todo el mundo con la cámara prendida o en la sala de clase o haciendo algo por un 7, pero si tenemos a los estudiantes haciendo las cosas por un 7, que es uno de los problemas, que usted sabe, yo lo repito mucho, propio de nuestro sistema actual en su modalidad propia de la competencia, lo único que vamos a lograr es capital humano bajo, escaso, porque en el fondo no estamos desarrollando individuo, estamos permitiendo que los individuos también busquen ese desarrollo. Ahora, bueno, Volvemos a poner, seguiremos hablando. y volvemos a poner al centro, para terminar, y volvemos a poner al centro que una vez más la calificación es como el eje central de todo lo que hacemos. Y en situación que hemos hablado, que la calificación hoy día hemos entendido la importancia de la evaluación formativa, el vínculo. Lo más fácil siempre es castigar, lo más fácil siempre es eliminar, lo más difícil es convencer. Y ahí hay una tarea. Si en este tiempo no somos capaces o de darle una vuelta de cómo logramos, cómo permitimos este desarrollo de la autonomía real, en tiempos en que hoy día quizás podríamos empezar a pensar fuera de la caja, si no lo hacemos hoy día, que está esta situación que nos obliga, va a ser muy difícil volver a plantearlo en otra oportunidad. Y es muy probable que si no lo hacemos ese cuestionamiento, en marzo, cuando sea, vamos a llegar a las mismas lógicas de antes, al avanzar por avanzar, a la lógica de la calificación y la memorización y nada más, y no habremos aprendido absolutamente nada. Pero bueno, sigamos Y adelante. por eso digo, el peligro en el fondo de cuando queda tan poco tiempo, la pregunta es justamente en qué ponemos nuestra energía y en qué ponemos nuestros recursos. Pero tenemos que seguir, efectivamente, esto, tenemos además una deuda pendiente hace varias semanas de algo que nos habían pedido muchos amigos y amigas, que era justamente el poder conversar de estos temas también en torno a la educación inicial, porque nosotros hemos tendido más a hablar de la educación escolar y sin duda alguna también en algunos momentos de la educación universitaria, pero no hemos enfocado mucho el tema en la educación preescolar, y de hecho esta semana justo la discusión del retorno también se llegó a este plano, no es que haya llegado por primera vez, pero empezó a hacer más ruido justamente por conflictos entre la subsecretaria que defendió la apertura de jardines infantiles en el caso de la región de Aysén, y que eso generó el rechazo de funcionarios de la Junji como una crítica en otras regiones también. Se anunció este retorno presencial en Araucanía, en Los Ríos, en Aysén, y empezó también a tensionarse esta situación en el espacio de la educación preescolar inicial. Y justamente para poder conversar de esto, es que contamos el día de hoy con una experta a quien vamos a hacer pasar virtualmente. Ahí está, Jimena Poblete. ¿Cómo estás, Jimena? Bien, súper bien. ¿Y ustedes? Bien, también. Hola Jimena, ¿qué tal? Hola, Roberto. Voy a proceder a presentar a nuestra invitada del día de hoy, Jimena Poblete. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Educación Internacional y Desarrollo
en la Universidad de Sussex y es candidata a doctora. O eso ya está, ya. Candidata a doctora. Ya, muy bien. Candidata a doctora en educación por la University College London en su Instituto de Educación. Y además es académica de la Universidad Alberto Hurtado y nos acompaña hoy día justamente para conversar sobre estos temas. Así que, Jimena, muy bienvenida a nuestro Con Pizarra en Mano. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de poder conversar también del retorno, o en el fondo, qué está pasando con la primera infancia. Cuéntanos un poquito de eso, partamos quizás por ahí y en el fondo, ¿cuál es tu visión justamente desde esta perspectiva de la primera infancia en torno a toda esta discusión justamente del retorno? ¿Qué es lo que Mira, está, cómo ves tú ese momento actual? yo lo veo, o sea, de partida súper abandonada, la discusión con la primera infancia, todo lo que se ha hablado en general del retorno o no retorno, de cómo hacemos las clases, de por qué, o de cómo, no sé, todo lo que se hablaba, los niños conectados, no conectados, ¿cierto? El currículum, las notas, todo eso, se habla en general de la educación formal, para arriba, y por educación formal me refiero a primero básico para arriba. Incluso los cursos que están pre-kinder y kinder, que en general ya están en los colegios, en los colegios tampoco saben mucho qué hacer con ellos, ¿no? Como que tienen otra lógica, tienen otra estructura, otros tiempos también, otros propósitos. Entonces, siento que ha habido poca discusión respecto a qué hacemos en este contexto de pandemia con la educación inicial, con esos niños, y también se levanta la discusión de para qué nos sirven los jardines infantiles y para qué sirve el colegio en la etapa preescolar, ¿no? Entonces, que tienen también otras lógicas, hay muchos propósitos a los que sirve en el fondo la educación inicial, que no es solamente educar a los niños. Hoy día está la discusión también de, bueno, sinceremos que esto es para que las mamás puedan ir a trabajar, por ejemplo. Y nos guste o no, hay gran parte de eso en muchas de las políticas de educación inicial, sobre todo los jardines infantiles y salas cunas, que están motivados porque los padres no tienen en el fondo que salir a trabajar y estas instituciones sirven también para que alguien mire a los niños y que en esa mirada de los niños los estimule y los eduque y trabaje con ellos en un ambiente mucho más amplio que solamente cuidarlos. Pero sí, o sea, si uno es sincero, esa discusión también está, esos propósitos sociales están, pero no se ha discutido mucho respecto de eso. Aunque se trata como de pescar lo que pasa en la educación formal y llevarlo como un poco a tirones en la educación inicial. Eso como a nivel como súper general de lo que yo veo que ha estado pasando en Chile y en el mundo también, en contexto de pandemia. O sea, además se han levantado hartas voces respecto a, bueno, como, y los niños qué opinan también en esto, ¿no? Como qué les pasa, han habido pocos permisos en cuarentena para los niños, fueron uno de los últimos, incluso después de las mascotas. ¿Qué le está pasando a los niños antes de los 6 años? Como, ¿qué echan de menos de sus jardines? ¿Por qué en el fondo por qué les gustaría volver a los jardines? Y las educadoras y educadores en este nivel como que también se preguntan, como, se han tenido que replantear el tema de cuál es nuestra labor con estos niños y con estas familias. En educación inicial en general no solo se trabaja con el niño que aprende, sino que con su familia y con su comunidad en general. Entonces es un trabajo bien colaborativo. Y toda esa discusión que es bien compleja, como que se simplifica también en la pregunta de volvamos porque los papás tienen que trabajar, o sea, que no es para minimizar eso tampoco, porque también es un problema real, digamos, que tenemos muchos padres también, que en el fondo la casa se ha vuelto como un lugar multifacético de muchas tareas, pero se pierde también el foco, como ¿dónde están los niños? ¿Por qué los niños van al jardín? ¿Cuál es el propósito del jardín infantil y del nivel preescolar al final en la sociedad? Oye, Jimena, nosotros acá yo vivo en Talca, nosotros tenemos la experiencia acá que un jardín infantil abrió la semana pasada, yo tengo la oportunidad de liderar una red de colegios,
que sesionamos una vez al mes, y invitamos a la directora que nos contara la experiencia, y sacamos buenas ideas pensando en los colegios más grandes, digamos. ¿Ya? Porque era como más que volver a clase, y una de las cosas que nosotros hemos hablado, hemos intentado instalar, que más que volver a clases normales, porque clases los profesores hemos seguido haciendo 7 meses, Tal cual. es volver como a instancias presenciales, que pueden ser deporte, arte, caminar por el colegio, instancias espirituales, dependiendo de la dinámica del colegio, etc. Y todo lo que nosotros hemos hablado, y todo lo que se ha hablado a nivel nacional, ¿cierto? Que es el foco gradual, voluntario, y todo el discurso que ya lo sabemos, cuarto medio, el foco, tercero medio, si se puede. ¿Qué te pasa a ti con eso? Primero, y segundo, ¿qué consideras tú que en lo que hablábamos, que las comunas que están en fase 3 y fase 4, que pueden pedir la reapertura de colegios, tú eres de las que piensas que este año hay que continuar lo digital, o que no te cierras eso y crees que si las situaciones sanitarias lo permiten, estoy hablando con el ministro Rodrigo, si las situaciones sanitarias lo permiten, reabrir en aquellos casos que se pueda con los pequeños, primero básico, la lectoescritura, con los chiquititos? ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo, o sea, lo primero que se me ocurre de lo que tú cuentas, en el fondo, de ir y preguntarle al jardín que abrió, yo creo que una de las cosas buenas que tiene la educación inicial en comparación a la estructura que tiene la educación formal es que es mucho más flexible, es mucho menos rígida, hay muchas menos políticas a nivel macro y también a nivel micro de los colegios, con los contenidos que tienes que pasar, no sé, pues de las pruebas que tienes que tener, cuántas notas, ¿cierto? Y como se trabaja mucho más colaborativamente con padres, con las familias, con las comunidades en general, hay muchas más ideas. Entonces hay muchas más como posibilidades de acción, que yo creo que es súper buena iniciativa que se les pregunte a las educadoras de cómo lo están haciendo, porque como no tienen en el fondo que pasar la lectoescritura para que todos los niños le permitan, no sé, leer el primero básico, que tienen que llegar al SIMS en cuarto con tales y tales contenidos. Ahora, igual hay contenido, digamos, ¿no? Para minimizar eso, pero hay muchas pedagogías, metodologías que usar que pueden servir a ese mismo propósito. Entonces, creo que en ese sentido, si uno toma eso y piensa, bueno, ¿abrimos o no abrimos? ¿Está bien o no está bien abrir? Yo creo que, efectivamente, yo creo que hay que mirar el contexto. O sea, y no solo a los niños, o lo que tienen que aprender los niños, sino que qué dicen los papás, o cuáles son las condiciones, no solo del colegio, del jardín, de la institución escolar, sino que de, no sé, las educadoras que tienen que llegar a ese jardín. ¿Ya? Porque también está esta lógica de abrimos los colegios porque el colegio tiene una infraestructura que nos permite tener lugares ventilados, etc. Pero si las educadoras y los padres, los niños viven lejos y tienen que trasladarse en transporte público, hay que considerar ese foco también, que no es del colegio en sí, pero que el transporte, en el fondo, cómo llegamos al colegio, también como que provoca un riesgo, ¿no? Entonces, creo que de la educación inicial uno puede aprender de esta flexibilidad y de esta colaboración entre distintos actores para repensar qué hacemos o a qué le damos prioridad. Tú dices, Roberto, como tener instancias presenciales. Yo creo que para los niños eso es fundamental. Y yo creo que uno de los temas que se ha planteado en educación parvularia es esta tensión, ¿cierto?, que hay entre educación, nosotros educamos o nosotros cuidamos. ¿Ya? Como nos enfocamos en lo racional o nos enfocamos en el cuidado y el cariño y el compromiso emocional. Ambas son importantes, pero ahora se ha relevado mucho más, sobre todo con los más pequeñitos, que una de las cosas que necesitamos entregarle es trabajar con las familias para fomentar ese sostén socioemocional, ¿no? Yo creo que a todo nivel educativo, pero con los más chiquititos no tiene mucho sentido sentarlos frente a una pantalla a dibujar, en el fondo, si es que ese dibujo no tiene un sentido emocional y comunitario, en el fondo, de poder elaborar lo que está pasando, y a través de eso aprender. Entonces, yo creo que si las educadoras, no sé, lo estamos viendo en esa foto, ¿no? Como que están en desacuerdo con volver, porque es un mandato que dicen ya tienen que volver porque están las condiciones. Pucha, aparte de las condiciones, ¿cuáles son las condiciones de las educadoras, digamos? ¿Qué piensan ellas de sus propios contextos? Yo creo que ellas saben mucho de cómo hacerlo, y si involucran a los distintos actores, quizá hay otras maneras de volver, no full time, no todos, no siempre. Digamos. Es que yo estoy muy de acuerdo con eso, lo hemos hablado. Yo creo que esto se podría haber hecho tanto mejor si se necesitan más voces.
se necesitan más actores involucrados, porque hoy día está completamente balcanizada la posición, es sí, no, podemos discutir si está ciertas ideologías detrás, pero hoy día no hay espacio para la discusión pedagógica de verdad, creo yo, no hay espacio para decir, bueno, ya, pero ¿cómo no? Está bien, volvamos cuando tengamos que volver, pero ¿cómo nos hacemos cargo de los distintos ritmos de aprendizaje que van a traer los niños? ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? ¿Cómo nos hacemos cargo de la salud mental de los estudiantes? Empecemos a hablar de eso y dejemos de hablar del señor Aguilar, del señor Figueroa, hablemos de lo nuestro. Y ahí como que falta un poco. Ahí por ahí hay una columna que salió por ahí. Jimena, bueno, y en esta misma lógica de seguir introduciendo voces, que es tan importante, nosotros sabemos que uno de los temas a los que tú trabajas y te dedicas tiene que ver justamente con lógicas de identidad profesional en educadoras parvulares, que de hecho ha sido, y que se conecta mucho con esto de la forma en cómo socialmente se ve el cuidado, me imagino, y en esta incluso discusión de cuál es el nombre del real y oficial, porque no es tía, ni es parvularia, es educadora de párvulo. Entonces, en esa línea, en línea de esa discusión, quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo ves tú que esta discusión amplia y este tiempo de pandemia ha afectado al desarrollo de la identidad profesional de las educadoras de educación inicial? Sí, yo creo que esto ha atravesado, yo creo que a todos los profesores, digamos, como muy fuertemente, y a las educadoras en especial, por lo que te decía antes, en el fondo la educación inicial ha quedado como relegada en la discusión. Las condiciones no sé, para poner cuarentenas primero, ¿cierto? Para cerrar colegios, cerrar jardines, tenían que ver con temas, las preocupaciones eran preocupaciones de nivel escolar, digamos, como de contenido mucho más, como decirlo, un contenido como mucho más específico, y pensando también, o sea, ahora en volver en niños, se ha pensado en todo el mundo, primero, en casi todo el mundo, pensar en que los niños vuelvan a clases pensando en niños grandes. Entonces, en un niño de 0 años o de 3 meses es súper distinto un niño de 4 a uno de 6 y a uno de 15. Entonces, y los propósitos que tenemos para que los niños de 11 o los niños de 4 vuelvan a clases son distintos también como sociedad. Y ahí yo vuelvo como al tema de ¿para qué nos sirve la institución preescolar en Chile? ¿Ya? Como cuáles son los propósitos a los que sirve esta institución. Porque desde ahí se construye quién soy yo como educadora. Desde ahí se construye cuáles son mis roles entonces en la tarea de educar y de cuidar a estos niños, ¿no? Entonces, creo que uno de los temas que hay una discusión fuerte, o había hasta antes de la pandemia, digamos, una discusión fuerte por profesionalizar en la educación parvularia, ¿no? Como levantar el nivel, subir el estatus, ¿cierto? Y eso llevaba en el fondo a que las educadoras no fueran solo cuidadoras, que las jardines no fueran solo guarderías, para que los padres pudieran hacer otras cosas, ¿cierto? En el fondo el foco está en los papás, el foco está en los adultos nuevamente, sino que fueran más educadoras, que se enfocaran mucho más en la educación, ¿ya? Eso nos lleva así como a la dicotomía inmediata entre la educación y el cuidado. Entonces, si yo estoy educando, no estoy cuidando, o educar es más importante que cuidar. Entonces, la identidad profesional se construye en esa tensión, ¿no? Como que las educadoras en general estudian y trabajan aquí y tienen un gran compromiso emocional con los niños. O sea, ellas como que no les interesa solamente educar a los niños, sino que educarnos de manera integral, de manera, un fondo socioemocional muy fuerte, apoya muchísimo a las familias también. Entonces son otras lógicas. Y creo que la pandemia lo que ha hecho, y eso yo creo que es bien bonito, en el fondo es relevar esa parte del cuidado que tenían las educadoras en su rol. Y cómo ellas se identificaban con eso muy bien. En el fondo incluso tienen muchos saberes construidos desde ahí. Cómo cuidar, cómo dar atención, cómo dar cariño, y cómo relacionarse genuinamente desde el cariño con estos niños, y desde ahí entender la educación. Entonces no es uno lo otro. Creo que esta pandemia, al eliminar el contacto físico tan radicalmente,
lo puso como, lo evidenció mucho. Y yo creo que los padres, lo que echamos mucho de menos también de los jardines, es en el fondo ese cuidado, y el cuidado lo estoy pensando no solamente en cambiarle los pañales a los niños o que alguien lo mire mientras yo no estoy, sino que el cariño, la preocupación que había en los jardines al entregar esa educación. Y los niños yo creo que es lo que más extrañan también. De hecho, yo que he visto que más ha funcionado son cuando las educadoras de niños de pre-kinder, por ejemplo, se conectan con los chicos como para conversar, para preguntarles lo que hicieron, cosas nuevas que les pasó, el miedo que les dio, más que incluso cuando hacen actividades entretenidas. Lo pasan mejor en la conversa, en verse, que en la actividad en sí, por muy creativa que sea la actividad, digamos. Sí, es verdad que ha relevado de nuevo, o sea, yo creo que esta intuición, justamente en la lucha por la profesionalización, de alguna forma yo creo que, no sé si lo que quedaba de lado era el cuidado, sino que también el cuidado no valorado o no valorizado, y digamos, descubierto el enorme valor que hay detrás de eso, lo cual probablemente va a llevar a discusiones profesionales súper relevantes de nuevo, en torno al valor de la educación y al costo que implica a nivel profesional y a nivel de la sociedad también. De todas maneras, como que se valora mucho la vocación, perdón, que tenga una educadora. Siempre se habla de la vocación de la educadora, pero para mí cuando se habla de la vocación, como que se le pone el peso a la educadora, que ella tenga la vocación, y la única manera de evidenciar tu vocación es cuando tú pasas todas las peripecias, ¿cierto? Y como que logras sobreponerte a todos los obstáculos que se te ponen en el camino. Y yo creo que la mirada, en términos como para apoyar la identidad profesional, es cuidar esta vocación. En el fondo, no que seas tú quien tenga que demostrarla, sino que las instituciones, micro colegio y macro país, digamos, cuiden esa vocación. En el fondo, que te permitan tener horarios decentes, digamos, ciertos sueldos, condiciones de trabajo, que permitan que tú puedas cuidar a otro, educar a otro, de manera genuina y de manera con una relación buena y sana. Oye, Jimena, para ir cerrando este espacio que en el podcast y en el YouTube llega hasta por acá y después despedimos, ¿cierto?, en vivo e indirecto, pero después seguimos con un espacio de preguntas de nuestros invitados que ya nos están haciendo llegar algunas, que esto es para los que se conectan, tengan esta oportunidad. Para ir cerrando, una última pregunta. ¿Qué le dirías tú, Jimena, a aquellas educadoras, pensando, ¿cierto?, en educación inicial, que hoy día quizás están porque ellas son las primeras que sienten esta necesidad y la insuficiencia del vínculo por todo el esfuerzo que se puedan hacer a través de la pantalla nunca es suficiente, y que ellas lo sienten? ¿Qué le dirías tú a estas educadoras que están hoy día, quizás que sus condiciones lo permiten, que la comunidad donde están ha establecido ciertas condiciones para un retorno seguro para ellas? ¿Tú las alentarías a que vuelvan? ¿Qué consejos les daría? ¿Cuáles serían los focos para estas personas que tienen que tomar este retorno? Yo creo que, o sea, la decisión obviamente es personal de volver o no, digamos, como que cada uno tiene que considerar los riesgos que tiene, pero yo les llamaría como a participar en esa discusión, digamos, como a no acatar de que si es que me dicen que vuelvo, sino que preguntar, participar y decir, bueno, ¿y cuáles son las condiciones? ¿Qué se puede hacer? ¿Para qué vamos a volver? ¿Cuáles van a ser los pasos, cierto? Yo creo que no es una cosa de negro o blanco, de que o todas volvemos o no. O sea, hay un montón de otras cosas que no tienen que ver solo con la educadora y los niños, digamos, o sea, con quienes viven las educadoras, a quienes tienen a cargo, si hay otras condiciones de sus vidas que no lo permiten. Pucha, tener una educadora en una sala con miedo, digamos, por ella y por los demás, es súper complejo. Entonces, yo alentaría a volver si es que están efectivamente las condiciones, si se sienten seguras, si no, como a de verdad entrar en la discusión. Creo que a veces las educadoras se quedan y las dejan como en la última discusión, digamos, como son los últimos en entrar en los debates que tienen que ver con su desempeño, ¿ya? Entonces es un desempeño profesional, digamos, yo tengo que asegurar que voy a volver. Creo y que muchas de las educadoras, la mayoría de las educadoras, ha trabajado todo este tiempo, digamos, intentando pensar y crear cómo conectarme con los niños. Entonces, si pueden seguir haciéndolo así y se sienten todos seguros, si podemos hacerlo de otras maneras, que unas vuelvan y que otras no, creo que no hay una receta como para darlo acá. Creo que la invitación es a conversar y a plantear las inquietudes.
Sí, es que yo creo que lo que tú pones es el tema central. Yo creo que aquí, a ver, en lugares en momentos que hay tanta incertidumbre, al menos el conversar, en una encuesta, el subir estos temas, ayuda en parte también a esa ansiedad propia, porque es difícil. Yo me pongo en el lugar como profesor, me pongo en el lugar de la educadora, me pongo en el lugar del director, Y de los porque padres, imagínate. si ustedes dos son mis profesores y yo tengo que abrir un curso y Rodrigo me dice, no, Roberto, yo no quiero ir, lo que yo tenía armado se cae. O si ustedes dos quieren ir y uno de ustedes dos se me enferma, también se cae. Entonces, es súper complejo, es súper complejo. Entonces, por eso hay que buscar formatos que pidan que, esto ya es como entre táctico y estratégico, ¿cierto? Algunos formatos que pidan que si uno se cae, uno está con miedo, qué sé yo, lo que sea te permita seguir funcionando, ya sea en el retorno honesto digital. Yo creo que estamos enfrentando una de las cosas como más difíciles que el sistema educativo, y usted me podrá corregir, profesor Mayorga, usted que conoce desde la colonia que esto empezó, por allá alojaba a las iglesias, ¿no? Yo creo que es lo más difícil que hemos vivido, don Rodrigo. Sí, por lo menos en estas dimensiones, efectivamente tiene que ver, además con que hay que entender la expansión del sistema educativo. Si hoy día la cantidad que cubre en términos territoriales, personales, incluso, bueno, dará para otra conversación otro día, pero incluso en términos del cuidado hay que entender que eso ha cambiado fuertemente. O sea, esta noción de la escuela como un espacio donde se cuida a los niños tampoco es algo que haya estado en toda la historia. Así que sí, no son pocos los desafíos. Pero bueno, seguiremos conversando. Aprovechamos de despedirte aquí, Jimena, para poder cerrar este espacio de podcast y nuevamente darte las gracias por acompañarnos el día de hoy y por entregarnos toda esta sabiduría, que en el fondo son temas que hay gente, como tú dices, que no los maneja, que muchas veces quedan de lado o quedan un poco más olvidados, y qué importante es justamente que los vayamos relevando. Y vamos cerrando este espacio por el día de hoy, amigo Roberto. Un gusto, don Rodrigo. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, y nos despedimos de todos nuestros amigos en esta parte, a todos los amigos que nos escuchan en Spotify y YouTube. Nos vemos la próxima semana y durante estos días les enviamos el nuevo invitado que vamos a tener ahí de lujo una vez más. El próximo miércoles. Chao, chao.